Octubre de 2013. El aire dentro del departamento en la colonia Mitras de Monterrey era denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera estancado entre esas cuatro paredes. Mateo Vargas sentía un nudo en el estómago mientras abría la puerta. Hacía casi 2 años que no pisaba este lugar, su antiguo hogar, una tumba de recuerdos que había intentado enterrar bajo capas de indiferencia y distancia. La crisis económica lo había obligado a volver, a enfrentar los fantasmas que había dejado atrás. El polvo, como una fina mortaja, cubría los pocos muebles que quedaban. Un haz de luz solitario se colaba por una rendija de la persiana, iluminando millones de partículas que danzaban en el aire. Quieto, Mateo suspiró, el sonido ahogado en el silencio. Empezaría por el baño. Siempre odió ese baño. Era el epicentro de la pesadilla. Mientras se arrodillaba para limpiar el piso, notó algo extraño. Una de las losetas de cerámica blanca, justo en la esquina detrás del inodoro, se movía. No estaba rota, solo suelta la curiosidad. Una emoción que creía muerta se agitó en su interior. Con la punta de un destornillador, hizo palanca. La loseta cedió con un crujido sordo. Debajo, en el hueco oscuro y polvoriento, no había solo cemento. Había una pequeña bolsa de plástico, de esas con cierre hermético. Y dentro de la bolsa, un objeto que parecía un artefacto de otra, era una cámara fotográfica desechable en el corazón de Mateo. Empezó a latir con una fuerza desbocada. Se quedó paralizado, sosteniendo aquel pequeño ataúd de plástico en sus manos temblorosas. El contador de la cámara marcaba 27 en el rollo. Estaba completo. Corrió fuera del edificio, sin siquiera cerrar la puerta, y condujo como un autómata hasta una tienda de revelado en el centro. Las 2 horas que tardaron en entregarle las fotos fueron las más largas y agónicas de su vida. Cuando finalmente tuvo el sobre amarillo en sus manos, sintió que contenía el veredicto de un juicio que llevaba casi 3 años celebrándose en su alma. Lo que no sabía era que esas 27 fotografías no solo resolverían el misterio de la desaparición de su mejor amigo, Javier Ríos, sino que abrirían una herida mucho más profunda y oscura. Para entender el poder destructivo de esas imágenes, debemos regresar a esa noche fatídica, a la noche que lo cambió todo en marzo de 2011 a Monterrey, Nuevo León. Era una ciudad de contrastes brutales, un gigante de acero y concreto que rugía con la fuerza de la industria y susurraba con el miedo de la violencia que acechaba en sus orillas. En medio de esa vorágine, Javier Ríos, a sus 29 años, había construido un refugio de normalidad y esperanza. Estaba a solo una semana de casarse con Sofía Campos, el amor de su vida. Javier era un hombre de rutinas, un ingeniero de procesos en una planta de ensamblaje de electrodomésticos en Apodaca, metódico, de complexión delgada y cabello oscuro, que siempre llevaba corto. Sus colegas lo describían como un tipo confiable, de pocas pero certeras palabras. Alguien que resolvía problemas con una calma que a veces resultaba casi inquietante. Sofía, por otro lado, era pura energía. Era diseñadora gráfica en una pequeña agencia del centro, una mujer cuya risa podía llenar cualquier habitación. Tenían 26 años y se habían conocido en la universidad. Su relación era de esas que parecen predestinadas, un engranaje perfecto de personalidades que se complementaban. Habían pasado el último año planeando una boda sencilla pero significativa en la parroquia del Sagrado Corazón, en el barrio donde Sofía había crecido. Cada detalle, desde el vestido que una tía costurera estaba terminando, hasta el menú de la recepción que incluía el asado de boda preparado por la abuela de Javier, era un ladrillo en la construcción de su futuro. La idea de la despedida de soltero había sido de Daniel Herrera, el más extrovertido del grupo de amigos de la prepa. Eran 5, un pacto forjado en las aulas del Tec Milenio que había sobrevivido a los giros de la vida adulta. Daniel era vendedor de autos,
Ricardo Peña, el más serio, era contador. Luis Torres trabajaba en logística y Mateo Vargas, el más cercano a Javier, era técnico en sistemas y vivía solo en aquel funesto departamento de la colonia Mitras. No podemos dejar que Javi se nos case sin una despedida como se debe, había sentenciado Daniel un mes antes, entre cervezas y carne asada en el patio de la casa, que Javier y Sofía rentaban en la colonia Country. El plan era simple, una cena en un restaurante de carnes famoso en el barrio antiguo, un par de cantinas tradicionales y terminar la noche en casa de Mateo, jugando póker y escuchando música. Sin embargo, en las semanas previas, Javier había mostrado una extraña apatía hacia la celebración. Sofía notó su creciente nerviosismo, pero lo atribuyó a la presión natural de la boda. No entiendo para qué tanto show, le confesó Javier una noche, mientras cenaban. Ya sé que quiero estar contigo. Ya sé que te amo. ¿Qué necesidad tengo de una última noche de locura? No es por ti, mi amor. Es por ellos, le había respondido Sofía con su habitual pragmatismo. Tus amigos quieren celebrar contigo. Es un ritual. Hazlo por ellos, para cerrar un ciclo. Javier asintió, pero una sombra imperceptible cruzó su mirada en él. Viernes 18 de marzo, el día de la despedida. Javier llegó a la planta más temprano de lo normal. Durante el almuerzo llamó a Sofía. La conversación, que ella recordaría una y mil veces bajo el microscopio del dolor, fue absolutamente normal. Hablaron de los boletos para su luna de miel en la Riviera Maya, de los tíos de Guadalajara que llegarían al día siguiente. Su voz sonaba calmada, quizás un poco cansada, ¿no? A las 7 de la tarde, Javier llegó a su casa. Sofía acababa de llegar de la agencia. Cenaron frente a la televisión, viendo las noticias locales. Hablaban de un nuevo corredor industrial. Y Javier comentó, con un interés que parecía genuino, las oportunidades que podría traer. A las 8:30, se duchó y se vistió. Unos jeans oscuros, una camisa de botones a cuadros y unos botines de piel que se había comprado para la boda. Sofía le ayudó a arreglarse el cabello. Mientras lo hacía, Javier revisó su cartera en unos 1,200 pesos en efectivo. Su credencial del INE, una foto de Sofía tamaño infantil y una tarjeta de débito que casi nunca usaba. No llegues muy tarde, le dijo Sofía, abrazándolo. En la Poirot. Mañana tenemos que ir por los anillos. San Javier la besó en la frente. Te lo prometo. Me portaré bien. Sabes que no soy de desvelarme mucho. Cualquier cosa, me llamas a casa de Mateo. Ahí vamos a acabar. Esas fueron sus últimas palabras para ella. Palabras ordinarias, domésticas, que se convertirían en cuchillos afilados en su memoria. Javier caminó hasta la avenida Garza Sada para tomar un taxi. La noche era fresca, el aire olía a asfalto húmedo y a los jazmines del jardín de un vecino. Varios conocidos lo vieron esperar. El taxista que lo recogió testificaría después que el joven iba callado, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban veloces, como si estuviera memorizándolas. Llegó al restaurante El Gaucho a las 9:15. Daniel y Ricardo ya estaban allí. En los siguientes 20 minutos, llegaron Luis y Mateo a la mesa. En un rincón discreto, pronto se llenó de risas, anécdotas de la preparatoria y bromas sobre la vida de casado que le esperaba a Javier. Durante la cena, que duró casi 2 horas, Javier bebió 2 cervezas. Participaba en la conversación, se reía en los momentos adecuados. Pero Daniel notó algo. Javier revisaba su reloj constantemente, con un movimiento casi furtivo. No parecía incómodo, explicaría Daniel después a la policía. Parecía como si estuviera esperando una señal, como si su mente estuviera en otra parte, siguiendo otro horario. Ney. A las 11:30, pagaron y salieron. La primera parada fue La Tumba, una cantina legendaria con más de 100 años de historia, famosa por su música norteña en vivo.
El estruendo de los acordeones y los bajosextos los recibió. Javier pidió otra cerveza. Sus amigos tequilas. El ambiente era festivo, nostálgico, las canciones hablaban de amores perdidos y traiciones, y por un momento Javier pareció relajarse. Incluso cantó un fragmento de una canción de Ramón Ayala, que le gustaba a su padre. Con una sonrisa que pareció genuina cerca de la 1 de la madrugada, decidieron moverse. Caminaron unas cuantas cuadras por la calle Morelos, entre el bullicio de la gente y los gritos de los vendedores ambulantes. Su siguiente destino era el Indio, una cantina más pequeña, más íntima, decorada con viejos carteles de lucha libre. Aquí el ambiente era más tranquilo. Se sentaron en una mesa desde donde se veía la entrada. Javier pidió su cuarta y última cerveza de la noche, una cantidad que para él ya era considerable, pero no alarmante. La conversación se volvió más personal. Hablaron de hipotecas, de hijos, del futuro. Ricardo recordaría que Javier habló con un entusiasmo sorprendente sobre comprar una casa en la zona de Cumbres en los próximos años a las 2:15 de la madrugada. Mateo sugirió ir a su departamento. Tengo una botella de Sotol que he estado guardando. Allá podemos poner nuestra música sin molestar a nadie. La propuesta fue recibida con aprobación general, incluida la de Javier. Tomaron un taxi que los dejó frente al edificio de Mateo a las 2:35. Era un condominio de 3 pisos, funcional, sin lujos ni seguridad extravagante. Javier fue el último en bajar. Luis recordaría que tropezó ligeramente al salir, pero se enderezó de inmediato. Estaba mareado, sí, pero caminaba y hablaba bien, aseguraría. Subieron por las escaleras. Mateo abrió la puerta de su departamento, el 2 Bytes, y entraron. Lo primero que hizo fue abrir las ventanas para que corriera el aire. Javier se dejó caer en el sofá y se quitó los botines, dejando su cartera sobre la mesita de centro. Mateo sirvió el Sotol. La plática continuó, más íntima, más profunda. Aproximadamente a las 3:20 de la madrugada, Javier se levantó. Necesito ir al baño, dijo con total normalidad. Recogió su cartera de la mesa. Voy al baño y ya me voy, que Sofía se va a preocupar si llego más tarde. El baño era un espacio pequeño al final de un corto pasillo. Tenía una pequeña ventana rectangular, de unos 60 por 40 centímetros, que daba a un patio interior de servicio del edificio. La ventana estaba a unos 3 metros de altura del suelo del patio y tenía una reja de metal simple, sin un seguro especial. Sus amigos siguieron conversando en la sala. Mateo puso un disco de rock en español a bajo volumen. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Fue Ricardo, el contador, el primero en notar el tiempo. Javier ya se tardó mucho, ¿no? A lo mejor se sintió mal. Mateo se levantó y caminó por el pasillo. Tocó la puerta. Javi, ¿todo bien? Silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. Javier. Nada. Ansiedad fría y punzante le recorrió la espalda, giró la perilla. La puerta no tenía seguro. La empujó suavemente. La luz del baño estaba encendida en el espacio. Estaba impecable y absolutamente vacío. No había ni rastro de Javier. Lo primero que le heló la sangre fue ver la ventana. Estaba abierta de par en par, y la reja metálica, que se abría hacia afuera, también estaba abierta, como una boca negra bostezando hacia la noche. «Vengan», gritó Mateo. Los otros 3 corrieron al pasillo. El pánico se apoderó de ellos. Buscaron en la ducha, detrás de la puerta, debajo del lavabo, lugares absurdos. Daniel se asomó por la ventana. La oscuridad era casi total, apenas rota por una débil luz de seguridad en la pared opuesta. El patio de servicio era un rectángulo de concreto, usado para tender ropa y guardar cachivaches. «Javier», gritó Daniel hacia el patio. El eco fue la única respuesta. Mateo corrió por una linterna mientras Ricardo y Luis bajaban las escaleras a toda velocidad para revisar el patio. Estaba
desierto. No había una sola gota de sangre, ni una marca de impacto en el concreto, ni una prenda de ropa. La puerta que daba del patio a un callejón trasero estaba cerrada con un cerrojo por dentro. Era imposible salir por ahí sin abrir desde el interior. Mientras tanto, Mateo y Daniel registraron cada centímetro del departamento. Debajo de las camas, en los closets, la puerta principal seguía cerrada con llave por dentro, tal como Mateo la había dejado. Era como si Javier se hubiera evaporado a las 4:15 de la madrugada. Una hora después, los 4 amigos estaban sentados en la sala, pálidos y temblando. «Esto no tiene sentido», repetía Mateo a la gente. «No desaparece así». «Fiu». Luis, quien insistió en llamar a la policía. «Si tuvo un accidente, si se cayó. Cada minuto cuenta. La primera patrulla llegó a las 4:40. Los oficiales, un sargento veterano y un joven agente, escucharon la historia con una mezcla de escepticismo y rutina. Habían visto demasiados casos de borrachos que decidían seguir la fiesta por su cuenta. Pero mientras inspeccionaban el lugar, sus expresiones cambiaron. El sargento Guzmán examinó el baño. «Es posible salir por esa ventana», concluyó, «pero sería una maniobra acrobática y muy arriesgada. Y no explica por qué no está en el patio al amanecer». La búsqueda se amplió. A las 7:15, siguiendo instrucciones de la policía, Mateo hizo la llamada que destrozaría la vida de Sofía. «Sophie, soy Mateo. Necesito que vengas a mi departamento. Es Javier». Javier desapareció. Sofía llegó acompañada de la madre de Javier, doña Elena, una mujer fuerte cuyo rostro se había convertido en una máscara de angustia. «Él no haría esto», repetía Sofía a los investigadores, con la voz rota. «Javier no es impulsivo. Si hubiera querido cancelar la boda, si tuviera miedo, me lo habría dicho. Habríamos hablado en las primeras 48 horas. La investigación siguió los protocolos, se emitieron boletines, se revisaron hospitales y morgues. Se investigó la vida financiera de Javier. No había deudas, solo una cuenta de ahorros con el dinero para la boda y la luna de miel. El caso era un agujero negro, un absurdo lógico que desafiaba cualquier explicación racional a la boda, programada para el 26 de marzo, fue suspendida. Sofía se negó a cancelarla del todo. Mantuvo la reservación del salón por un mes, aferrada a la idea de que Javier aparecería con una explicación, por extraña que fuera. Los amigos fueron interrogados hasta el cansancio. Sus historias nunca cambiaron. No había móvil, no había conflicto. Mateo, destrozado por la culpa y la paranoia, se mudó del departamento 3 meses después. «No puedo entrar a ese baño», les dijo. «Siento que me ahogo». El caso se enfrió. Se convirtió en uno más de los miles de expedientes de personas desaparecidas que se apilaban en las oficinas de la policía de Nuevo León. Pero para Sofía, la búsqueda nunca se detuvo. Los primeros meses pegaba carteles con la foto sonriente de Javier en postes y paradas de autobús. Cada llamada anónima era una montaña rusa de esperanza y desilusión. «Lo vi trabajando en un mercado en Saltillo. Se parece a un tipo que pide dinero en el centro de San Luis Potosí». Cada pista falsa era un nuevo corte en la herida. El primer aniversario de la desaparición fue marcado por una vigilia en el Parque Fundidora. Más de 200 personas encendieron velas. Sofía, que se había transformado de una joven risueña en una mujer de una seriedad y una fuerza sobrecogedora, habló públicamente. «Javier no era un cobarde», dijo ante los micrófonos de la prensa local. «Él enfrentaba los problemas. Si algo lo atormentaba, no lo supimos ver. Pero no huyó. Mi prometido le pasó algo. Y no descansaré hasta saber qué. Poco a poco, Sofía se convirtió en una activista, en la voz de muchas otras familias que sufrían el mismo infierno. Organizó marchas, se conectó con organizaciones de derechos humanos,
Su dolor personal se transformó en una causa colectiva. Vendió la casa que había rentado con Javier y usó parte del dinero para financiar búsquedas independientes y apoyar a otras familias. Su vida era la búsqueda. A los amigos de Javier lidiaban con sus propios demonios. Daniel se obsesionó con teorías de conspiración. Pasaba noches en foros de internet. Ricardo se refugió en el trabajo, haciendo jornadas interminables. Luis desarrolló una ansiedad que lo llevó a terapia. Todos compartían una culpa silenciosa, la sensación de que esa noche, en esas últimas horas, habían pasado por alto una señal crucial. Y así, el tiempo, ese ladrón implacable, siguió su curso. Pasó un año, luego dos. La esperanza se fue transformando en una cicatriz sorda, un dolor crónico con el que aprendieron a vivir. El caso de Javier Ríos se convirtió en una leyenda urbana en Monterrey, un cuento de fantasmas para asustar a los futuros novios. Hasta aquella tarde de octubre de 2013, cuando Mateo Vargas, empujado por la necesidad, regresó a su antiguo departamento y levantó una loseta suelta en el piso del baño. Volvamos a esa tienda de revelado. Mateo y Daniel, a quien Mateo había llamado en un ataque de pánico, estaban sentados en una banca, sin hablar, mirando el sobre amarillo como si contuviera una bomba. ¿Crees que la escondió Javier?, susurró Daniel. No lo sé, respondió Mateo, con la boca seca. Pero alguien la puso ahí y quería que fuera encontrada. Con manos temblorosas, Mateo sacó las 27 fotografías. Las primeras 10 eran decepcionantes. Escenas callejeras de Monterrey, edificios, gente anónima. Nada en las siguientes 5. El interior de distintos lugares. Un restaurante, una oficina, lo que parecía la sala de espera de un consultorio. Las fotos estaban tomadas con discreción, casi a escondidas. Y entonces, la fotografía número 16 en el aire abandonó los pulmones de Mateo. Era él. Inconfundiblemente, era Javier. Estaba sentado en esa misma sala de espera, vestido con ropa que no le conocían, una camisa azul claro y pantalones caqui. Se veía más delgado, con el rostro tenso, pero alerta. Es él, jadeó Daniel. Está vivo. El alivio inicial fue como una ola que los golpeó, pero fue seguida inmediatamente por un tsunami de confusión. Las siguientes fotos documentaban los movimientos de Javier. Una lo mostraba saliendo de un edificio de oficinas que no reconocieron. Otra, caminando por una calle que no parecía de Monterrey, quizás del centro de Guadalajara por la arquitectura. En la fotografía número 21 fue la más desconcertante. Mostraba a Javier conversando con un hombre mayor, de unos 50 años, elegantemente vestido con un traje oscuro. La conversación parecía intensa, seria. El encuentro ocurría en un parque público. ¿Quién es ese tipo?, preguntó Mateo. Nunca lo he visto, respondió Daniel. Pero no están hablando del clima. Mira sus caras. Se conocen. En las siguientes fotos eran una secuencia. Mostraban a Javier y al hombre del traje caminando hacia un sedán blanco estacionado cerca. La foto 26 capturaba a Javier subiendo al asiento del copiloto. No había señales de fuerza. Entraba al auto por voluntad propia. Y entonces, la última fotografía, la número 27, la más perturbadora de todas, mostraba el auto alejándose, y a través de la ventanilla del copiloto se veía el rostro de Javier, pero no miraba hacia adelante, miraba directamente hacia la cámara. Su expresión era indescifrable, una mezcla de resignación, miedo y quizás una advertencia. Era como si supiera que estaba siendo fotografiado, como si estuviera participando en una extraña obra de teatro y ese fuera su último acto. En silencio, Mateo y Daniel se quedaron mirando las fotos esparcidas sobre la banca.
Las imágenes no respondían a la pregunta de dónde estaba Javier, sino que planteaban una mucho más terrible. ¿Quién era Javier en realidad? Tenemos que llevarle esto a Sofía y a la policía, dijo Daniel finalmente. Esa noche, en el nuevo y pequeño departamento de Sofía, el grupo se reunió. Estaban todos: Ann-Sofía, doña Elena, los 4 amigos. La reacción de Sofía, al ver las fotos, fue un grito ahogado, una mezcla de alegría y el más profundo de los dolores. «¡Está vivo! ¡Está vivo!», sollozó abrazando la foto de Javier en la sala de espera. Pero luego, la pregunta inevitable: ¿por qué? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no me llamó? Doña Elena, con la mirada aguda de una madre, señaló: «Esa ropa no es suya. Y se ve más flaco. Hay algo en su mirada». «No, es mi hijo». Llamaron al inspector Morales, el detective que, a pesar de los años, nunca había archivado por completo el caso. Morales llegó esa misma noche, acompañado por un perito en análisis fotográfico. Revisaron cada imagen bajo una lupa. «Esto lo cambia todo», sentenció Morales, con una nueva energía en su voz cansada. «Ya no estamos buscando a una persona desaparecida en contra de su voluntad. Estamos investigando por qué una persona decidió desaparecer y quién lo ayudó en la investigación». Ahora revitalizada, se movió con una velocidad sorprendente. La perito determinó que las fotos fueron tomadas durante el día, probablemente en un lapso de varias semanas. El primer paso fue identificar las locaciones. La sala de espera, con sus paredes verde pálido y sillas de plástico naranja, fue localizada gracias a un cartel de vacunación parcialmente visible. A la Clínica San Rafael, en una zona de clase media de Guadalajara. Ann, la recepcionista, al ver la foto, recordó al paciente. «Vino varias veces entre marzo y abril de 2011, declaró. «Usaba otro nombre. Creo que era Roberto Jiménez. Pagaba en efectivo. Siempre parecía muy nervioso». Los registros de la clínica revelaron que Roberto Jiménez había recibido tratamiento para estrés agudo y ansiedad, y había preguntado sobre procedimientos para alterar su apariencia física, como tintes de cabello y métodos de pérdida de peso. El doctor Vargas, director de la clínica, lo recordaba. Hablaba de sentirse atrapado, de la necesidad de empezar de cero. «Dejamos de verlo abruptamente. La desaparición de Javier había sido premeditada. En el parque fue identificado como el Parque Colomos, también en Guadalajara». Entrevistaron a los trabajadores y visitantes habituales. Un anciano que alimentaba a las palomas todos los días recordó a la pareja. Se veían los martes y viernes por la mañana. «Unas 6 semanas, más o menos». El joven se veía asustado al principio, luego más seguro. El señor Mayo R. siempre traía un portafolio. Parecía estar dándole instrucciones en el rastro del sedán blanco. Lo llevó una agencia de alquiler de autos. El vehículo había sido rentado por un hombre llamado licenciado Héctor Beltrán. La dirección que proporcionó era falsa. El número de teléfono desconectado desde junio de 2011. Pero los empleados lo recordaban. Un profesional pagaba en efectivo y por adelantado. Dijo que era para un trabajo de bienes raíces. La descripción física coincidía perfectamente con el hombre de las fotos en la policía. Ahora tenía un nombre. Una búsqueda en bases de datos nacionales arrojó un resultado escalofriante. Un hombre llamado Héctor Beltrán, consultor financiero, había sido reportado como desaparecido en la Ciudad de México en mayo de 2011, solo 2 meses después de la desaparición de Javier. La investigación se cruzó con una pesquisa federal. El licenciado Beltrán no era un simple consultor, era un especialista de alto nivel en crear nuevas identidades. Un fantasma, un hombre que ayudaba a gente con problemas financieros, legales, personales, a desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar. Sus honorarios
eran exorbitantes. Javier, con sus ahorros y el dinero de la boda, tenía lo suficiente para pagarle, pero Beltrán también estaba siendo investigado por lavado de dinero. Ayudaba a criminales menores a evadir a la justicia. El hecho de que él también hubiera desaparecido sugería que la operación con Javier se había complicado. La teoría de los investigadores se volvió clara y terrible. Las fotografías habían sido tomadas por el propio Beltrán como Ann Sagururo. Documentaba su trabajo, su cliente, por si algo salía mal. Cuando sintió que las autoridades federales, o quizás otros clientes más peligrosos, le pisaban los talones, Beltrán decidió desaparecer él mismo. Pero antes, regresó clandestinamente a Monterrey. ¿Por qué? Para esconder la evidencia en el único lugar que la conectaba con el inicio de todo. El departamento de Mateo. Era un acto desesperado, una forma de dejar un rastro que, si él caía, podría implicar a otros, o al menos explicar parte de la historia. Puso la cámara bajo la loseta, un lugar que no sería descubierto de inmediato, y se desvaneció. A los registros telefónicos confirmaron llamadas entre Javier y números asociados a Beltrán desde febrero de 2011. Un mes antes de la despedida. Javier no había actuado por impulso, había planeado su escape durante semanas. La despedida de soltero fue solo el escenario. El acto final de su vida anterior en la mecánica de la huida fue reconstruida. Beltrán lo esperaba en el patio interior. Esa noche, con una escalera plegable y una muda de ropa. La operación, cronometrada a la perfección mientras los amigos escuchaban música, no duró más de 10 minutos. Javier salió por la ventana, se cambió de ropa y escapó por la puerta trasera del patio, que Beltrán había abierto previamente. Cuando Beltrán desapareció en mayo, Javier se quedó solo, a la deriva en Guadalajara, con una identidad a medio construir. Probablemente entró en pánico. Sin el apoyo de su creador, su nueva vida era insostenible, pero regresar a su antigua vida era imposible. Estaba atrapado entre dos mundos que él mismo había creado y destruido. Para Sofía, cada revelación era un golpe. El alivio de saberlo vivo se mezclaba con la agonía del engaño. Al menos ahora entiendo, le dijo a Morales, con los ojos llenos de lágrimas, que ya no sabían si eran de tristeza o de rabia. No me abandonó por otra mujer. No es que no me amara, es que estaba tan roto por dentro, que creyó que la única solución era esta monstruosidad. Pero su determinación no flaqueó. Ahora, la búsqueda tenía un nuevo propósito. Si está vivo en algún lugar, quiero que sepa que lo perdono, dijo en una entrevista. Quiero que sepa que el camino de regreso, por difícil que sea, sigue abierto. La investigación continuó. En febrero de 2014, una pista los llevó a Zapopan, Jalisco. Un hombre que coincidía con la descripción de Javier trabajaba en una pequeña constructora. Bajo el nombre de José Ruiz. Sofía viajó hasta allí con el inspector Morales. Pero llegaron tarde. José Ruiz había renunciado una semana antes, diciendo que tenía una emergencia familiar. Sus compañeros lo describieron como un hombre callado, trabajador, con una tristeza permanente en los ojos. Alguien que siempre parecía estar mirando por encima del hombro, como si huyera de una sombra que solo él podía ver. Hasta el día de hoy, Javier Ríos sigue desaparecido. Es un fantasma en una nación de fantasmas. Su historia es un laberinto de miedos inconfesados y decisiones que fracturaron la vida de todos los que lo amaron. Sofía Campos continúa su búsqueda, no ya del prometido que perdió, sino del hombre que se esconde detrás de las ruinas de ese amor, esperando que algún día encuentre el valor, no para explicar, sino simplemente para volver. Nos preguntamos, ¿qué miedos pueden ser tan grandes como para empujar a alguien a cometer un acto de autoaniquilación tan calculado? ¿Pudieron sus amigos, su prometida, haber visto las señales que Javier ocultaba tan hábilmente?
¿Creéis que Sofía algún día lo encontrará? ¿O que Javier está condenado a vivir para siempre en esa vida prestada que construyó sobre las cenizas de la felicidad? Su historia nos recuerda que a veces el misterio más profundo no se esconde en las sombras de una noche oscura, sino en el silencio que habita en el corazón de las personas que creemos conocer.